Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Nos acercamos confiadamente a darte placer, Señor. Este es el momento oportuno, conocer más. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Decimos, revélanos tu gloria esta noche. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más. Queremos tu en presencia, ti. Jesús. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con el culto de hoy. Empecemos con una oración. Padre amado, muchas gracias. Tuya es la gloria y la honra. Te agradecemos porque en ti podemos encontrar el refugio seguro para nuestra vida material, física, espiritual y en todo sentido. Por encima de todo, Padre amado,
Tú eres quien nos libras del mayor mal que es el pecado. Ayúdanos, Padre amado, para que en el día de hoy podamos aprender cómo vivir una vida pura, una vida santa, tal como tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a glorificarte, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno. ¿Quién me puede dar perdón? La palabra de Dios que vamos a leer es el Salmo 119, versículos 9 al 16. Salmo 119, versículos 9 al 16. Voy a leerlo en la Reina Valera 60. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cómo podrá el joven limpiar su camino?
Así comienza en la Reina Valera 60. ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? En la Biblia textual. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? En la Nueva Versión Internacional. Esta pregunta apunta a cómo el joven puede tener un comportamiento recto, una vida santa, intachable, puro, limpio ante Dios. Realmente esta debería ser la gran pregunta para toda la juventud, y no solo de la juventud, sino de toda la humanidad. Muchos males se podrían evitar en el mundo si nos planteáramos esta pregunta constantemente y seriamente. Y no se trata solamente de evitar males, sino de ser útiles en un mundo que requiere de vidas santas. Sin embargo, la realidad es que los que más se hacen esta pregunta no son los jóvenes malos, los jóvenes indisciplinados y abiertamente rebeldes, sino los que ya son creyentes genuinos. Son aquellos que primero fueron alcanzados por la gracia especial de Dios y han sido enseñados por Dios que se plantean esta pregunta. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos otorga la fe para que podamos creer genuinamente en Él, y nuestra fe en Cristo no es estática, no es quieta, sino que va en aumento, y lo que nos ayuda en este proceso es la palabra de Dios. Dios emplea su palabra para rescatarnos de nuestra incredulidad. Y una vez que ya somos creyentes verdaderos, sigue usando su palabra para hacernos crecer en santidad. En el mundo hay muchas tentaciones. Además, el propio ser humano tiene una naturaleza pecaminosa que lo inclina al pecado. Ceder ante el pecado es lo peor que le puede pasar a alguien que ama a Dios. No por temor al castigo, sino por amor a Dios. Porque el que ama a Dios teme ofender a Dios. Por lo tanto, el mayor deseo de un verdadero hijo de Dios es agradar a Dios, evitando el pecado, evitando desviarse de la palabra de Dios. En un mundo pecaminoso y con nuestra propia naturaleza pecaminosa, la mayor pregunta, por lo tanto, del creyente es cómo ser purificado y mantenerse puro. En el Antiguo Testamento uno puede observar que el pueblo de Dios debía observar muchas purificaciones ceremoniales cada vez que quedaban impuros. Y había muchísimas circunstancias por las que uno podía quedar ceremonialmente impuro y no era apto para presentarse ante el templo de Dios. Sin embargo, Dios proveyó también los medios de purificación, haciendo posible que la gente, luego de ser purificada, pudiera presentarse otra vez en la presencia de Dios. Todas estas normas no eran caprichosas, más bien describían gráficamente cuán fácilmente nos ensuciamos con pecado en un mundo caído, y hace que deseemos pronto que llegue el día en que estemos totalmente libres de la presencia del pecado. Enseña a su vez que Dios mismo es quien provee el medio de purificación en su palabra. Toda la ceremonia de purificación del Antiguo Testamento señala la purificación real en Cristo Jesús mediante su sacrificio en la cruz. Nos beneficiamos de la obra purificadora de Cristo a través de su palabra inspirada, que es toda la Biblia. Por lo tanto, vemos
en los diferentes pasajes bíblicos la conexión directa entre la purificación que obtenemos por la sangre de Cristo con la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Efesios 5, 25 al 27 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Primera de Pedro 1, 22 al 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Luego dice: siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego en Juan, Evangelio según San Juan 15:3 dice: ya vosotros, dirigiéndose a los creyentes, a los discípulos verdaderos, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Para ser beneficiados, por lo tanto, por la purificación lograda por Cristo en la cruz del Calvario, necesitamos asimilar la palabra de Dios. Y necesitamos asimilar la palabra de Dios del mismo modo en que nuestro cuerpo debe asimilar y nutrirse del alimento físico. Si el alimento físico está sobre la mesa, no surte ningún efecto sobre nuestro organismo. Del mismo modo, una Biblia abierta en el Salmo 91 sobre la mesada no nos va a ser de utilidad, no es algo que nos pueda proteger de los males. Una Biblia abierta sobre la mesada y que simplemente está allí como un amuleto. La Biblia no está para esa utilidad. Más bien debemos asimilarla, nutrirnos de toda la palabra de Dios. No son simples reglas que debemos seguir, sino que el poder de Dios cumple su voluntad en nosotros. Y esto es muy importante. La palabra de Dios dijo: sea la luz. Y no era una regla que la luz debía cumplir, sino que simplemente la palabra de Dios produjo la luz. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro en ese momento era un cadáver y no era un reglamento para que ese cadáver le haga caso. Simplemente la palabra misma, Lázaro, ven fuera, fue el poder mismo que lo levantó de entre los muertos y le hizo salir. Jesús decía al paralítico: levántate y anda. No era simplemente un reglamento que el paralítico en su condición de imposibilidad pudiera seguir. La palabra misma de Jesús le dio la fortaleza para levantarse y andar. Esto es lo que hace la palabra de Dios sobre los hijos del Señor, sobre los elegidos de Dios. La misma palabra de Dios que nos ordena es a su vez el poder que hace realidad lo que Él manda en sus elegidos. A continuación vamos a ver entonces la forma en que podemos nutrirnos de la palabra de Dios. No son simples pasos correlativos, sino más bien son medidas integrales que se combinan y se retroalimentan mutuamente en un ciclo continuo que ayuda al creyente en el proceso de guardar la palabra de Dios, de atesorarla, de obedecerla y de recordarla siempre, y así mantenernos en pureza. Versículo 10 dice que primero hay que buscar a Dios con todo el corazón. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Los creyentes buscan a Dios no porque no lo conozcan o porque no lo hayan encontrado todavía, sino que Dios primero nos ha hecho conocerle. Él vino a nuestro encuentro en la persona de Jesucristo mediante su palabra y la obra del Espíritu Santo, y despierta en nosotros un cada vez más sed espiritual, un amor cada vez más intensa hacia Él
que nos empuja a buscarle más y más. Nuestra búsqueda de Dios nunca es independiente de su palabra revelada en Cristo y en la palabra. A medida que Dios se nos da a conocer, nos impulsa a buscarle aún más, con todo el corazón. Cuanto más conocemos, más deseamos conocerle. Este es el anhelo de todo creyente verdadero. Este fue el anhelo del salmista y también del apóstol Pablo una vez que conoció a Jesucristo. La forma de no desviarnos de los mandamientos de Dios es buscando a Dios con todo el corazón, deseando a Dios, amándole de todo corazón, y a su vez esto es el resultado de una gracia irresistible que Dios ha derramado en sus creyentes para afirmarnos. No se trata de que el hombre mismo mediante su propia fuerza se mantenga firme, sino que depende de la gracia especial de Dios. Por eso el salmista ora pidiendo: no me dejes desviarme de tus mandamientos. No queremos excusar la responsabilidad humana en este punto. El hombre no podrá presentar ninguna excusa de su propia desobediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, el salmista expresa una dependencia en la gracia especial de Dios para sostener a los creyentes. Y es lo mismo que expresamos en el Padre Nuestro cuando oramos que el Señor nos proteja de caer en tentación. Le estamos diciendo: no me dejes desviarme de tus mandamientos, no me dejes caer en tentación, es sinónimo. Y en ese sentido el versículo 10 y el versículo 11 son muy paralelos, son muy semejantes. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La forma de buscar a Dios con todo el corazón es guardando su palabra en nuestro corazón. Y la manera de no desviarnos de los mandamientos de Dios es justamente no pecar contra el Señor. Una forma de guardar, de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón es leyéndola, estudiándola, memorizándola. Es recomendable que cuando leamos la Biblia no estemos saltando de un pasaje a otro según nuestro antojo, sino que aprendamos a seguir el ritmo de leer la Biblia entera, por lo menos una vez al año. Y para eso es muy recomendable seguir un plan de lectura anual de toda la Biblia en forma integral. Y esto nos mantiene equilibrados, nos nutre balanceadamente, nos ayuda a un crecimiento espiritual verdadero. Un buen plan integrador de la lectura anual de la Biblia lo escribió un pastor de tiempos antiguos llamado Robert Murray McCheyne. Lo pueden buscar en Google y está muy accesible, fácil y gratuito de conseguir ese plan de lectura anual. Es nuestra responsabilidad que leamos, estudiemos y memoricemos la palabra de Dios para atesorar, para guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, como si nuestro corazón fuese una caja fuerte en donde guardamos el tesoro más valioso. Así tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y la mejor forma de hacerlo es mediante la lectura, mediante la memorización y el estudio. Al mismo tiempo en que le suplicamos a Dios que nos proteja de la tentación, en el que le pedimos que no nos deje desviarnos de sus mandamientos, que no nos permita caer en pecado, debemos atesorar su palabra en el corazón. Nos previene del peor mal el guardar la palabra en nuestro corazón, y es el pecado, la idolatría,
el orgullo, la lujuria, codicia, deseos sensuales, avaricia, materialismo, rebeldía, incredulidad, cobardía, etc. Infinidad de pecados, infinidad de tentaciones, y la palabra de Dios es lo que nos preserva, nos limpia y nos guarda de el pecado. Jesús, con su propio ejemplo, nos enseñó a vencer las tentaciones usando bien la palabra de Dios. En cada momento de nuestra vida podemos enfrentarnos a tentaciones inesperadas y podemos confrontarlas con la palabra de Dios. No tenemos en nosotros la fortaleza para resistir las tentaciones. Necesitamos la fortaleza de la propia palabra de Dios. La palabra de Dios nos recuerda que todo pecado es una ofensa contra Dios y también un terrible daño contra nuestra propia alma. La palabra de Dios es poderosa para ayudarnos a vencer las tentaciones más terribles. Luego el versículo 12 dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Hay una petición a Dios para que el Señor nos enseñe. No es suficiente solamente con nuestra propia dedicación de estudiar, leer y memorizar los textos bíblicos. Si Dios no nos da entendimiento de su palabra, no podemos aprender el significado verdadero de su palabra. Simón Pedro había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo felicitó, no porque fuera inteligente, sino porque le había sido revelado por Dios Padre. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Hay mucha gente en el mundo que se hacen llamar cristianos, que estudian la Biblia. Sin embargo, no pueden creer que Jesús sea el Mesías. No pueden creer en la doctrina de la Trinidad. No pueden creer que el hombre esté totalmente corrompido. No pueden creer en la elección incondicional de Dios para nuestra salvación. No pueden creer en la expiación limitada, ni en la gracia irresistible, ni en la preservación de los creyentes por la gracia soberana de Dios. Para que aprendamos el verdadero significado de lo que Dios quiere decir en su palabra, necesitamos ser enseñados por Dios mediante la iluminación del Espíritu Santo. Obviamente existen normas de interpretación, el estudio de los idiomas originales, diccionarios bíblicos, comentarios y muchas herramientas hoy en día que nos aclaran el sentido de los textos bíblicos. Pero aún así, si el Espíritu Santo no ilumina nuestro entendimiento, no podemos saber. En Hechos de los Apóstoles, mientras que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio de Jesucristo, había una mujer llamada Lidia. Dice la palabra que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En Hechos 16:14. Y en el camino a Emaús, 2 de los discípulos de Jesús que durante tanto tiempo habían seguido a Jesús y le habían escuchado, todavía no tenían bien en claro el Evangelio. No tenían bien en claro que Jesucristo es el Mesías que debía morir en la cruz y que debía resucitar. Entonces Jesús se apareció delante de ellos y les volvió a explicar la palabra de Dios referente a Él, comenzando desde la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24, 44 y 45.
Pablo sabía esto claramente. Por eso en su oración pide a la iglesia que oren por él y por su grupo de misioneros para que Dios obre en los oyentes. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, porque no es de todos la fe. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Por lo tanto, además de nuestra dedicación, nuestra responsabilidad por el estudio, la memorización, la lectura de la palabra de Dios, tenemos que orar para que Dios nos enseñe y nos abra el entendimiento. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1. Y esto es mucho más cierto con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. Si Dios no nos enseña, no podríamos saber nada de Él. Luego el versículo 13 dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Está el hecho de mencionar la palabra de Dios con la boca. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, guardamos su palabra en nuestro corazón y somos enseñados por Dios, nuestra boca no puede quedar en silencio. De la abundancia del corazón habla la boca, dice nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro corazón se llena de la palabra de Dios, es lo que va a salir de nuestros labios. Todas las palabras inmundas que surgen de la boca de alguien son las expresiones de su corazón inmundo. Y de toda palabra pecaminosa que salga de nuestra boca tendremos que rendir cuenta en el día del juicio final. Por lo tanto, si nuestro corazón se llena de la palabra de Dios, es lo que brotará de nuestra boca. De lo que mencionamos con nuestra boca, llenamos otra vez nuestro corazón, y de la palabra que llenamos en nuestro corazón lo hablamos con nuestra boca otra vez, y así sucesivamente, una retroalimentación continua. Un buen método para el estudio en general es que repitamos una y otra vez lo que estamos estudiando. Y en el estudio de la palabra de Dios también se aplica este principio. Y entonces ya automáticamente pasamos a lo que es el versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. A través de las repeticiones continuas con nuestra boca y de estar repasando una y otra vez la palabra de Dios, llegamos a meditar en la palabra de Dios y volvemos a repasar una y otra vez, reflexionando en esa palabra. Luego, cuando meditamos en la palabra de Dios y lo saboreamos bien, nos deleitaremos en la palabra de Dios, y es lo que sucede en el versículo 16. Me regocijaré o me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es difícil olvidarse de lo que a uno le gusta mucho. Y cuando lo que más disfrutamos es la palabra de Dios, no la vamos a olvidar. Realmente cuesta mucho retener algo que no nos gusta, pero si llegamos a tener interés y nos gusta el tema, vamos a estudiarlo mejor motivado, y lo vamos a retener y recordar mejor. La oración de los estudiantes no debería ser solamente que puedan recordar lo que estudian, sino que puedan estudiar con placer. Y los creyentes somos estudiantes de la palabra de Dios. Oremos para que nos deleitemos más de su palabra. Y esto de deleitarnos, de regocijarnos de la palabra de Dios del verso 16 es muy similar a lo que dice el versículo 14, pero el versículo 14 potencia aún más
el gozo, la alegría por la palabra de Dios, porque dice lo siguiente: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza, considerándola como lo más valioso. La riqueza más grande es la propia palabra de Dios para los creyentes. En el mundo la gente se alegra por la riqueza, le aumentan el salario, obviamente se van a alegrar. De pronto consiguen un dinero inesperado y se van a alegrar. Obviamente hablamos todas situaciones legales, ¿no? No podemos negar el hecho de que la riqueza material produce mucha alegría. Las riquezas materiales producen alegría porque mediante la riqueza material, mediante el dinero, podemos solucionar muchos problemas financieros, cubrir gastos médicos, gastos de educación, impuestos. Podemos ayudar al prójimo, servir en la sociedad, realizar muchas de nuestras metas, comprar todo lo que queramos. Así que es mentira que uno diga que no está alegre porque tenga dinero. El tener dinero produce alegría. Sin embargo, acá el salmista dice que la alegría por la palabra de Dios es una alegría mayor que toda la riqueza. Si realmente a vos te alegra la riqueza material y el dinero, compara eso con la alegría por la palabra de Dios y examina tu corazón. ¿Cómo es posible? Algunos pueden decir que la palabra de Dios nos produzca una alegría más grande que el dinero. Me parece casi imposible, dirán algunos. Si bien con dinero podemos comprar muchas cosas y solucionar muchos de nuestros problemas, no podemos comprar a Dios con el dinero. No es a través del dinero que podamos comprar el perdón de nuestros pecados. No podemos limpiar nuestros caminos. No podemos andar en una vida de santidad por el dinero. El dinero no puede cambiar el carácter del pecador. No puede convertir el dinero al orgulloso en alguien humilde. El dinero no puede convertir a un egoísta en alguien generoso. Todo lo contrario. Al orgulloso lo va a hacer más orgulloso. Al egoísta lo va a hacer más egoísta todavía. Pero aclaramos, no es el dinero en sí lo malo, sino que la codicia humana se vale de la riqueza material para producir muchos daños. Por eso es la advertencia de 1 de Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. El amor al dinero es idolatría y toda idolatría es destructora. Es la peor tiranía que destruye el alma del hombre porque lo aleja lo más lejos posible de Dios. Hay un único Dios verdadero revelado en Cristo Jesús, pero la idolatría distorsiona la realidad, haciendo poner la confianza en lo que no es Dios, como si algo que no es Dios pudiera darnos la alegría, la felicidad, la paz y la seguridad, cosas que solo podemos obtener en Cristo. Por todo esto, en realidad la clase de alegría que produce la riqueza material es temporal, es superficial y hasta a veces engañosa. Si nuestra alegría más grande se encuentra solamente en la riqueza terrenal material, por encima de la palabra de Dios, eso delata qué es lo más importante para nosotros. Significa que el amor a la riqueza está ocupando un lugar más especial que Dios en nuestra vida. Así no es un creyente, así no son los que tienen la salvación. Pero si realmente somos cristianos verdaderos, debemos experimentar la clase de alegría que tiene el salmista. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿Es realmente así?
La alegría que nos produce su palabra es mayor que la de toda riqueza. Si no es así, humillémonos, arrepintámonos y clamemos a Dios. Si nuestra alegría es mucho más grande por la riqueza que por su palabra, significa que estamos muy desviados de su palabra. Significa que nuestro corazón es prisionero de el amor por el dinero. ¿Con qué podremos corregir esta situación? Guardemos la palabra de Dios. Atesorémosla, meditemos en su palabra, pidamos que el Señor nos enseñe. Llenémonos de su palabra, deleitémonos de su palabra. Esto es posible por la gracia de Dios. Es posible cuando somos enseñados por Dios. De esta forma podemos tener la perspectiva y la actitud correcta con respecto al dinero también, considerándola también como un don de Dios para usarlo sabiamente, con motivo santo, sin caer en el peligro de idolatrar el dinero. No hay forma de olvidarse de la palabra de Dios si la disfrutamos realmente, si nos alegramos por ella más que por toda la riqueza, si meditamos en ella una y otra vez, si la mencionamos continuamente, si la atesoramos en nuestro corazón y si somos enseñados por Dios. Todo esto no es simplemente para ser guardado en nuestro corazón y mente, sino que cuando todo nuestro ser es llenado por la palabra de Dios, eso se refleja en nuestra conducta, en nuestra vida práctica. Y de esta forma nos previene de desviarnos de la palabra de Dios. Y así podemos mantener nuestra vida santa, porque amamos a Dios. Y así es el resultado de la gracia de Dios en sus creyentes verdaderos. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Hemos sido expuestos a tu palabra. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra nos enseña, nos instruye, nos purifica, nos santifica, nos acerca a ti, Señor, nos abre los ojos. Gracias, Padre amado, porque tu palabra es claramente la medicina verdadera contra el pecado. La medicina curativa y preventiva es tu palabra. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a asimilar tu palabra, a nutrirnos de tu palabra y que eso se refleje en nuestra vida de mayor crecimiento en pureza hacia ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén.
En el trono al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, al que está sentado, al que está sentado, a ti Jesús. Sea